Gloria a Dios. Antes de leer la palabra de Dios, hermano, vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien nos bendiga en la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para glorificar, exaltar tu hermoso nombre. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos hables, nos instruyas a través de tu palabra, a través de tu guianza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Muy bien, habíamos estado, hermanos, viendo algunos detalles acerca de la iglesia de Sardis. Es la iglesia número 5, hermanos, dentro de las 7 iglesias que estamos estudiando como parte del estudio del libro Apocalipsis. Y en esta iglesia habíamos visto referencias acerca de las obras. Habíamos visto en el verso número 1, y leamos lo que nos dice el verso número 1 del capítulo 3, donde está el inicio del mensaje a la iglesia en Sardis. Dice la escritura de la manera siguiente: escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora aquí viene la segunda parte que vamos a estar estudiando el día de ahora: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la frase: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, vimos, hermano, cómo el Señor habló acerca del trabajo que la iglesia desempeñaba, y que a pesar del trabajo que se ejercía dentro de la iglesia, hermanos, el Señor dio una desaprobación debido a que, hermanos, la forma en que se ejecutaba ese trabajo dentro de la iglesia al Señor no le era de agrado. Luego vimos también, hermano, la importancia que tiene el pastor en la iglesia. Mencionamos también algunas referencias acerca de la importancia que tiene el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero en este caso, ahora vamos a hablar acerca del aspecto cuando el Señor habla de que tienes un nombre, ¿verdad? Tienes un nombre, de que con este nombre tú muestras o reflejas de que tienes vida, pero en realidad estás muerto. Vamos a ver, hermano, a qué aspectos el Señor se estaba refiriendo cuando dice tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Hay unas citas que quisiera que leyéramos para entrar en detalle acerca de esto, y vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago está un poquito atrás del libro Apocalipsis. Libro de Santiago, capítulo número 2 y versículo número 26. Santiago, capítulo 2, verso número 26. Aquí vamos a ver algunas de las referencias que nos van a servir como una guía, como una pista de lo que se está refiriendo cuando el Señor habla de la muerte. De la muerte, en este caso no muerte física, sino que una muerte espiritual. Libro de Santiago, capítulo número 2 y verso número 26, que dice de la manera siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, dice, la fe sin obras está muerta. Entonces aquí podemos nosotros tener una idea de lo que el Señor está hablando a esta iglesia de Sardis cuando le dice de que ella aparenta que tiene vida, pero en realidad no tiene vida de la que Dios espera que ella tenga, sino que más bien ella está muerta. No se está refiriendo a la parte física literal, sino que hay un mensaje escondido detrás de ello. Cuando vemos acá en Santiago, hermanos, que dice la escritura que la fe sin obras es una fe, la fe está ahí, la fe está ahí, la fe no está no está ausente, está presente, pero la fe, ¿cómo está? Está totalmente muerta. ¿Qué ejemplo pudiéramos nosotros mencionar, hermano, de una fe muerta? ¿Qué ejemplo pudiéramos mencionar? Recordemos que
la vez pasada estuve yo compartiendo algunos detalles relacionados con esto, de que cuando uno tiene fe, ¿verdad?, tiene que haber una acción. Es decir, la fe, hermanos, la podemos nosotros demostrar con decir algo, pero la acción tiene que ir acompañada de lo que nosotros estamos aseverando en ese momento. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos que creemos en un Dios todopoderoso, tiene que haber una acción de parte nuestra que refleje y demuestre que nosotros estamos confiando en un Dios todopoderoso. De lo contrario, si nuestras acciones no lo reflejan, entonces, ¿verdad?, ahí nuestra fe es una fe muerta. Y la fe muerta, hermanos, no honra al Señor. La fe muerta no honra al Señor. Si uno dice con solo llegar a la iglesia, estar ahí, dar algo, hacer aquí, ya con eso Dios se contenta, se equivocó. O está bien firme, o en realidad, ¿verdad?, usted no está firme. No puede estar en término medio, sino que está o bien sí o bien no. Entonces, la palabra de Dios menciona, hermanos, que la fe, no solamente tener fe, sino tener una fe viva. No solamente es tener la fe o lo que nosotros podemos interpretar como la fe, la convicción, la seguridad de las cosas que no se ven. No solamente hay que tenerla, hay que demostrar que eso tiene vida en nosotros. Si no demostramos la vida, hermanos, en nuestra fe, esa fe, hermanos, simplemente es una fe que aparenta tener vida, pero que en esencia es una fe que está completamente muerta. Por ejemplo, yo mencionaba, se recuerda algunas estadísticas que han sacado del cristianismo que hay en este país, y que como, hermano, todo el mundo asevera ser cristiano, pero cuando, hermanos, viene la acción, es decir, ellos tienen fe, ellos dicen, pero cuando viene, hermano, la acción que va a demostrar y a garantizar, hermano, que ellos o que nosotros tenemos una fe en Dios, entonces resulta que salimos réprobos. Réprobos, ¿por qué? Porque, hermano, las acciones de lo que, entre comillas, se cree que son cristianos, son, hermano, exactamente las mismas acciones, hermano, que hacen los que no son cristianos. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Se recuerdan de aquellos mensajes que estuve compartiendo? ¿Qué diferencia hay del creyente con el no creyente? En este país no hay ninguna diferencia. Son los mismos. Es decir, hermano, simplemente la única diferencia es de que uno dice que es, y que por lo menos el domingo se va para la iglesia. Pero el resto de la semana, el resto de palabras que utiliza, el resto de comportamientos que tiene, el resto, hermano, de todas las acciones que ellos tienen durante toda la semana, con los impíos es exactamente lo mismo. Entonces, la fe, hermano, que ellos están promulgando es una fe completamente muerta. Es decir, no evidencia en ningún momento, hermanos, la luz de Cristo. Es decir, el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, para que alumbre ¿en dónde? En las tinieblas. Entonces, es decir, hay las acciones de los justos, las acciones de los que están en la luz de Cristo, hermano, tienen una notable diferencia con los que están en las tinieblas y con los que no son de Cristo. Hermano, la lógica humana uno lo puede interpretar sencillamente de esa manera y decir, bueno, aquí el Señor dijo esto, entonces tiene que haber una diferencia. Pero hoy en día, hermanos, no lo hay. Según las estadísticas, hermano, que se han hecho en todas las iglesias de este país, no lo hay. Entonces, hermano, prácticamente lo que podemos decir es que la fe que se está promulgando, la fe que se está ejerciendo, la fe que se está anunciando y la fe que se está hablando de ella, hermano, es una fe que no cambia ni la vida de nosotros, mucho menos la vida de los demás que nos miran. Entonces, aquí la escritura dice, ¿verdad? Tienes un nombre
¿Cómo se llamaba la iglesia de Sardis? Bueno, posiblemente se llamaba con el mismo nombre, la iglesia de los hermanos que habitan en Sardis, me imagino. Algún nombre, hermano, rápido para darles a ellos. No sé qué nombre tenían, pero de que tenían nombre, por lo menos de iglesia, lo tenían. De que tenían nombre, por lo menos de iglesia, lo tenían. Y hermano, al tener el nombre de una iglesia, con solo que diga iglesia, sin importar que diga iglesia Getsemaní, iglesia de Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, etcétera, pero con solo que diga iglesia, con solo ese nombre, hermano, ya es suficiente para marcar una diferencia entre las tinieblas y la luz. Pero el Señor está diciendo, el nombre lo tienen ya establecido, ya están de acuerdo. Ese es el nombre con el cual ustedes se reúnen en este lugar. Pero ese nombre, con solo ver la iglesia, uno dice, la iglesia, dice, aquí se adora a Dios, aquí se canta al Señor, aquí existe un Dios todopoderoso, un Dios de milagros. Pero hermano, en las acciones, fíjense, en las acciones ellos no reflejaban nada de eso. Al contrario, lo que ellos reflejaban era, hermano, y lo voy a decir de esta manera, una mortandad espiritual en todos los miembros. Ahora, en cierta ocasión les voy a contar una experiencia. En cierta ocasión, hermanos, a mí me tocó llegar un domingo a una iglesia. Me tocó llegar a esa iglesia. Me invitaron esa misma mañana y me llamaron por teléfono. Prepárese, me dice, lo vamos a llevar lo voy a llevar a mi iglesia. Pues yo no sabía que me iban a llevar, no sabía dónde estaba esa iglesia, no sabía absolutamente nada. Nomás conocía a la persona que me llamó por teléfono. Me llamó, me fui, me cambié, lo esperé en la casa, me llegó a traer en el vehículo, me llevó. Cuando yo llegué a esa iglesia, me di cuenta de algo. Mientras cantaban las alabanzas, bueno, me llevó ya un poco tarde. Parece que eso ya es costumbre, pero me llevó un poco tarde. Y estando ahí, hermanos, me acordé de algo. Ese mismo día domingo, en la madrugada, el Señor me había hablado y me había dicho lo siguiente: te van a llevar a una iglesia, y cuando llegues a esa iglesia, ustedes se van a ir van a salir de esa iglesia, van a caminar y van a ir a buscar a otra iglesia. Y cuando vayan a la otra iglesia donde van a ir caminando, me dijo, este va a ser una señal, que el lugar donde van a ir caminando va a haber la grama o el zacate, como quiera llamarlo, altísimo, hasta la rodilla les va a llegar. Y van a llegar a esa iglesia. Y cuando llegue a esa iglesia, les vas a decir lo siguiente: esa es la iglesia que yo quiero darles a ellos. Eso fue todo. Bueno, yo lo recibí en la madrugada. Yo me quedé, bueno, ¿y qué está hablando el Señor? ¿De qué iglesia? ¿Y quién? ¿De dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Pero en la mañana me llamaron, me dijeron, cámbiese, lo voy a pasar a traer, quiero que vaya a mi iglesia. Bueno, está bien, así fue. Me llevó. Cuando me llevó, hermanos, y estábamos allá, resulta que mientras cantaban las alabanzas, hermanos, en ese momento me acordé lo que Dios me había mostrado en la mañana, hermano. Y después del tiempo de las alabanzas, el pastor que estaba allí, hermano, en ese momento, dijo lo siguiente: bueno, dijo, hermanos, este es el día donde nosotros tenemos que definirnos si vamos o no a comprar el templo del cual hemos estado hablando. Y quiero que antes de tomar una decisión, quiero que salgamos en este momento y nos vayamos caminando, me sigan, porque está por aquí cerquita, nos podemos ir caminando y vamos a ir a verlo y vamos a ver qué es lo que Dios va a querer que nosotros hagamos. Cuando yo oí eso y me acordé inmediatamente de lo que Dios me había hablado en la madrugada, ese mismo día, hermano, me puse de pie. A veces las cosas se hacen un poco difíciles cuando Dios habla, porque hay que esperar el momento para poner la palabra.
y a veces las personas no están en la misma sintonía con el Señor para recibir la palabra, y a veces el diablo pone tropiezos. Y en ese momento le indiqué con mi mano y me puse de pie. El pastor dijo: ajá, diga, hermanito. Y entonces vine yo y les dije: hermanos, Dios les bendiga. Es primera vez que estoy aquí, no conozco a nadie, nomás la persona que me trajo de repente, me llamó, aquí estoy. Y me acabo de dar cuenta de las palabras que usted acaba de decir, de esto y de esto. Pero le quiero decir algo: este mismo día, en la madrugada, el Señor me habló, y de todo lo que usted está diciendo, ya Él me lo había dicho anticipadamente. Así que lo que Él me dijo que les dijera es de que ese templo que van a ir a ver, que yo no sé cuál es, que yo lo vi en la visión, pero yo no sé cuál es, pero ese templo que vamos a ir a ver, ese es el templo que el Señor les quiere dar a ustedes. Y entonces, hermano, el pastor se quedó un poco asustado, y se quedó asustado porque él tenía un plan, hermanos, que las personas no lo sabían, pero Dios ya sabía y conocía el corazón que él tenía en ese momento. Entonces, hermano, él dijo estas palabras. Yo me senté. Entonces él dijo estas palabras: bueno, hermanos, como sea, dijo. A mí me cayó mal esa cosa. A mí me cae mal cuando Dios habla y dice las cosas y la gente está diciendo: bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo que vamos a ver? ¿Y cómo que pasa? ¿Acaso Dios no ha hablado? ¿Acaso, hermano, Dios no ha hecho las cosas muy claramente para que nosotros ahora le demos la gloria a Él y le creamos y actuemos? Porque es eso lo que estamos esperando. Entonces, hermano, resulta que allí, ¿verdad? Ahí en ese momento el pastor dijo: bueno, vamos a ir, vamos a ver y vamos a esperar a ver qué Dios, y vamos a orar, dijo, para ver qué es lo que Dios va a decir. Y me volví a parar molesto. Casi a veces no me pongo molesto, pero me paré molesto y le dije: óigame, ustedes no necesitan ya orar, ya Dios habló y dijo: ese es el templo que les va a dar a ustedes. Y ahí de necio, como que era negocio conmigo la cosa. Y el hermano se quedó callado, como: este loco, ¿quién lo va a parar otra vez? Y dijo: bueno, vámonos, dijo, y agarró la iglesia y todo se fue. Hermano, si es que cuando Dios habla, hermano, Dios nunca miente. Nunca. En el trayecto, hermano, exactamente como lo vi, hermano, un caminito por ahí, el zacate, la grama, hermano, altísima hasta la rodilla. Hermano, cuando entramos al templo, era un templo, hermano, que estaba ya polvoso, idéntico como el Señor lo había mostrado. Todo, hermano, hermano, si es que como que alguien fue, le tomó foto, le tomó foto al camino, a la grama, le tomó foto a las palabras, grabó lo que el pastor estaba diciendo cuando yo llegué, hermano, y todo al pie de la letra. Y cuando estábamos allá, hermano, verdad, siempre hay gente que por más que uno le dice las cosas, no cree. Y estaban ahí: ay, ojalá que el Señor nos diera este. Y yo me pongo la palabra: óigame, mire, eso fue lo que el Señor me mostró. Este es el templo. Hermanos, fuimos a ver el templo, ¿verdad? Bueno, yo fui, no tenía que estar ahí, pero fui porque ese día fue el que el Señor me llevó a ese lugar. Fuimos al templo y de repente, pues cada quien se fue para su casa. Eso fue todo el culto ese día. Ahora, cuando, hermano, todo el mundo se fue, los hermanos que estaban a cargo de la iglesia, hermano, exceptuando el pastor, hermano, que estaba ahí, me llamaron. Y me llamaron a un cuartito, hermano. Yo sentí que me iban a linchar en ese cuarto por estar de bocón. Pero, hermano, de verdad, me dio miedo. Siempre me he metido en cosas así. Me dio miedo. Y eran 3 hombres, fuertes, altos, mayores que mí. Y, hermano, con una mirada bien seria. Y con un libro de actas abierto y con un lapicero ahí en la mesa. Me dijeron: ¿cuál es su nombre? Y empezó aquel interrogatorio como ya saben, aquellos que le preguntan por las enfermedades que tiene. ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus padres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuándo conociste al Señor? ¿Eres cristiano? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Hermano, me hicieron preguntas de todo. Y todo lo documentaron ellos.
Y después de hacerme la pregunta de que quién era yo, menos mal que no me pidieron la identificación. No había, gracias a Dios, no había fotocopiadora ahí en ese momento. Me dijeron, cuéntanos, ¿qué fue lo que Dios te dijo a ti? Y hermano, y lo dije, y en ese momento lo escribieron al pie de la letra. Y después de escribirlo todo me dijeron, ¿y cómo fue que Dios te habló? Es decir, hermano, les cuento esta narración porque es el caso típico que hay en todas las iglesias. Las iglesias, hermanos, se forman porque tienen personas. Pero, hermano, constituyen un nombre porque al fin y al cabo hay que poner iglesia de lo que sea. Azul, verde, amarillo, rojo, verde. Y tiene que tener un nombre atractivo para que la gente venga. Hoy el comercio, la publicidad, hermano, ha afectado ese aspecto en nuestras iglesias. De manera que tiene que ser un nombre llamativo, que atraiga, que no repela, que atraiga, que la gente con solo ver el nombre no vea las cosas tan difíciles, sino que las vea fáciles y vengan a la iglesia. Y hermanos, les dije, bueno, Dios me habló así, y eso fue lo que digo, hermano. Y después que me lo habían dicho, me lo habían preguntado una vez, me lo volvieron por segunda vez y volvieron por la tercera vez, y me cansé y les dije, óigame, se lo he dicho ya 3 veces y ya lo han escrito, ¿qué más quieren que les diga? Ya estaba como aquel ciego que el Señor lo sanó, y le dijeron, óigame, ¿cómo fue que tú recibiste la vista? Y aquel ciego le dijo, yo no sé cómo la recibí. Lo que sí sé es que aquel que me dijo, ve y lávate, ese mismo fue el que me hizo el milagro. Y ahora veo, ¿cómo? No lo sé. Pero aquel me dijo, ve y lávate en el estanque. Y entonces, hermano, dice aquí la Biblia que la iglesia se constituyó, se formó, tenía un nombre de iglesia, pero internamente todos estaban bien muertecitos. Así están las congregaciones, muchas. No saben, hermano, si Dios ha hablado. No saben si Dios habla. No saben si Dios sana. No saben si Dios, hermano, resucita. Si Dios, hermano, restaura. Si Dios cambia. Si Dios obra. Hermano, no saben en lo absoluto nada. En otras palabras, son iglesia, se reúnen, cantan, adoran, ofrendan, trabajan, pero hermano, lo hacen de una manera tan mecánica que ellos mismos no están conscientes, hermano, si en realidad Dios existe o simplemente es un anciano que está en un trono como lo pintan, que hay que detenerle el bastón para que no se caiga de la silla. Pareciera que ese es el tipo de Dios, hermano. Incluso hay, gracias a Dios por aquí no lo veo, pero hay iglesias, hermano, donde cantan y adoran, y cuando se da la vuelta lo primero que mira es un cuadro en la pared. No digamos aquella figura, aquella, hermano, estatua que está ahí, pero por lo menos los cuadros, está el anciano ahí sentado. Entonces uno se mete en la mente, hermano, que esa es la imagen de Dios. Un anciano cansado, ya a punto de morir, que le cuesta levantarse, arrugado de la piel, hermano, ya canoso, hermano, ya con aquellas manos débiles, con aquellas piernas débiles, hermano, con las uñas bien largas que no se las puede cortar. Y esa es la imagen que muchos tenemos de Dios. Y así se predica, así se enseña. Y esa es la imagen visual, la imagen visual que la iglesia hoy en día tiene del mismo Dios. Pero estos hombres, hermanos, que hablaron de la palabra y escribieron, ellos mismos dijeron, nosotros fuimos testigos, nosotros vimos la obra cuando Dios restauraba al enfermo, cuando Dios levantaba al caído. Nosotros mismos fuimos los que vimos y oímos con nuestros oídos, y con nuestras manos palpamos lo tocante al verbo, al Hijo de Dios. Aleluya. Es decir, había experiencia, había vida en la iglesia de aquel momento. Pero pareciera que esas experiencias de la vida, hermano, de la iglesia postrera, se nos ha escapado de nuestras manos. Se nos ha ido, hermano, nuestros mensajes. Se nos ha ido, hermano, nuestras bancas. Y la iglesia, hermano, se ha quedado como una organización, como un club, donde hay que dar, donde hay que aportar, donde hay que reunirse y donde hay que convivir. Pero, hermano, en esencia no hay señales de vida como Dios espera de ella. Qué triste es, hermanos, estar reunidos en una iglesia y que ni tan siquiera estemos conscientes
de que Dios es un Dios que sana al enfermo. Qué triste es estar en una iglesia, hermano, y que tengamos, hermano, aquel pensamiento de que Dios, hermano, quién sabe que Dios pueda, hermano, liberar y libertar al pecador. Qué triste es estar en una iglesia donde no haya conciencia de que Dios, hermano, puede romper las cadenas de opresión, las cadenas del vicio, las cadenas del pecado. Qué triste es estar, hermano, frecuentando una iglesia donde solamente nos digan, nos den palabra, nos den bla bla, y simplemente, hermano, nos quedemos con eso como algo, hermano, inanimado en nuestras vidas. La Biblia, hermanos, menciona acá que la fe sin obras es muerta. Le voy a hacer una pregunta: ¿a cuántos de ustedes estuvo evangelizando hoy en día? ¿A cuántos de ustedes, hermano, les estuvo diciendo hoy en día que Dios es un Dios que sana al enfermo? ¿A cuántos de ustedes les estuvo diciendo que Dios tiene poder para romper las cadenas del pecado? ¿A cuántos de ustedes les estuvo diciendo hoy en día, hermano, Dios es un Dios de milagro, de maravilla, y no importa la situación, Él puede hacerlo? No hay nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe no tiene vida. Decimos que tenemos a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo tienen? ¿Y cuántos lo dicen? ¿Cuántos actúan? Dice la Escritura, hermanos, que esta iglesia tenía ese nombre, pero la fe sin obras es una fe muerta. Hay otro texto que quisiera que leyéramos, Primera de Pedro, capítulo número 2 y verso número 24, que apoya esta misma situación espiritual cuando la iglesia está muerta en sí misma y la vida la pierde. Primera de Pedro, capítulo número 2 y verso número 24. Este es otro aspecto también, hermano, que se relaciona la muerte espiritual. Puede estar relacionada, como lo vimos en Santiago, cuando nuestra fe no tiene obras. Cuando nuestra fe no tiene obras. Esa es una. En Primera de Pedro encontramos otro aspecto relacionado con la muerte espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice de la manera siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí hay un nuevo elemento que se agrega, y es, hermanos, la palabra pecado. Una iglesia puede estar espiritualmente muerta si la iglesia, hermanos, se encuentra en pecado. Dos cosas: una, que la fe de la iglesia esté sin obras. Que la fe de la iglesia esté sin obras. Y dos, que en la iglesia haya presencia de pecado. Dos cosas que hacen que la iglesia esté muerta. La iglesia siempre va a trabajar, hermanitos. De eso no se preocupe. Los hermanos van a llegar, de que van a haber músicos, van a haber músicos. De que van a haber diáconos, que van a haber servidores, que va a haber ofrendas, que van a diezmar. No se preocupe de eso. Eso va a suceder. Pero el enfoque es que la iglesia tenga vida. Y para que tenga vida, entonces la iglesia tiene que, hermanos, hacer las cosas que está atestiguando con sus labios. Por ejemplo, si somos una iglesia que adora a Dios en la alabanza, ¿qué tenemos que hacer? Aquí siempre me lo bateo. Aquí meto jonrón, hermano. Y me voy a las 4 bases
y me anoto una carrera. Y todavía me quito la gorra y me aplauden, felicitándome. A ver, si somos una iglesia que adora a Dios en la alabanza, ¿qué tenemos que hacer? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cerrar, bueno, le faltó ambos, ¿verdad? Ambos ojos, excepto los diáconos. Bueno, como ella es diaconisa, si se le permite que esté con un ojo abierto, otro cerrado. Pero que cierre los ojos y que abra la boca. ¿Para qué? Para comenzar a alabar al Señor. Les voy a hacer una pregunta y sean sinceros. Por lo menos hoy, ¿usted disfruta la alabanza, sí o no? ¿Y por qué viene tarde? ¿Ah? ¿Le caen mal los que están aquí arriba? Díganos. ¿Por qué viene tarde, pues? Si nosotros tenemos un horario, hermano, equivocado, dígame, pastor, mire, yo tengo un negocio y salgo a las 4. Ponga el culto más tarde. Bueno, lo hacemos. Pero, hermano, ninguno se me acerca. Y para mí es bien difícil, uno por uno, andarlo siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, hermano, disfruta la hora, le voy a decir algo: el mejor lugar para poder adorar al Señor, aunque usted no lo crea, es y sigue siendo el templo. Porque todos estos músicos no van a estar en el cuarto de su casa, mucho menos en el baño, mucho menos, hermano, en el baúl de su vehículo cuando vaya cantando. Entonces aquí, hermanos, en la compañía de los justos, en la compañía, hermano, de los que adoran al Señor, hay armonía, hay gozo. Pero ¿por qué no viene? Pues ya viene, hermano, cuando ya viene al tiempo las ofrendas. Gracias a Dios que ofrendan. Pero no viene a disfrutar la alabanza. Es decir, hermano, no le apetece la alabanza. No me trate de contradecir lo mismo que usted me acaba de decir. Lo que nosotros vemos, si fuéramos una iglesia, hermano, que disfrutara la alabanza, hermano, usted estaría sentadito aquí, hermano, en primera fila, con su pandero, con su Biblia. Porque para vergüenza vuestra lo digo, muchos no traen ni Biblia. Y no porque no tengan dinero, porque ni la leen. Yo he tenido que comprar Biblias y ponerlas ahí, para que tal vez viéndolas se anima. Yo no sé por qué estoy hablando así. Quizás porque fui al campamento, de seguro. Allá uno como que le cargan la batería, hermano, y viene bien activo. Pero, hermanos, cuando nosotros estamos en una iglesia y adoramos a Dios y sabemos que en la alabanza Dios se mueve, ¿cuántos lo saben? ¿Y por qué no viene entonces a la alabanza? Dios nos puede bautizar con su espíritu. Bueno, a mí me bautizó, pero los que no lo han bautizado los puede bautizar si vienen temprano a la alabanza. Pero si vienen tarde, hermano, ¿cómo cree que Dios le va a creer o se va a tragar lo que usted trae en su corazón? No, no lo va a hacer. Por esa razón, hermano, por esa razón nosotros podemos tener, hermano, ¿verdad? Ahí el nombre de una iglesia que vive. Nos podemos tomar fotos, ¿verdad? En un determinado momento y publicarle, y la gente va a decir: wow, qué equipo, qué músico, qué gente. Pero, hermano, pero al venir a la hora del culto no hay ni las moscas. Entonces tenemos que hacer unos ajustes. O bien usted hace ajustes en su horario, más que todo en su vida espiritual. ¿O acaso usted se va para otra iglesia? Anda en otra iglesia y el culto termina un poco tarde. Es que, pastor, mire que la iglesia, mira que tarde termina y no me da tiempo de venir a la suya. Mire, si usted está así jugando, quédese en la otra. Mejor quédese en la otra. No juegue. Porque ni va a aprender allá y se va a contagiar allá, y va a venir con epidemia, con sarampión, con pulgas y garrapatas y hermano, y roña y cáncer y qué más, lepra y todas esas cosas, y va a venir y me los va a infectar a los que yo estoy tratando de limpiar aquí.
Digan amén, pues, o todos van a ir a las otras iglesias. Bueno, sí, porque si hay un día que le dé vergüenza, por lo menos. Que eso no se hace, hermanos. Ahora, fíjese, cuando, hermanos, la iglesia, hermanos, dice, hermano, que tiene un Dios poderoso, hermano, la iglesia se preocupa. ¿Se preocupa para qué? Para hablar y decir, Dios es un Dios poderoso. Se preocupa por hablar. Hermanos, si la iglesia cree que Dios sana a los enfermos, la iglesia se preocupa ¿en qué? En poner manos sobre los enfermos y orar por los enfermos. ¿Ya pusieron manos sobre los enfermos? ¿Se sanaron? ¿O no? Bueno, si siguieron más enfermos, siga poniendo manos. Amén. Sí, sígalo haciendo hasta que Dios, hermano, haga el milagro poderoso en la persona. Dice aquí la escritura entonces, hermano, en 1 Pedro 2:24, donde dice que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, el pecado, la presencia del pecado, hermanos, destruye la iglesia. Cuando hay presencia de pecado, hermano, por más que usted ayune, por más que usted ofrende, por más que usted sirva, por más que, hermano, que le den títulos, cargos, responsabilidades y posición en la iglesia, no va a ocurrir absolutamente nada. No va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque hay presencia de pecado. Y cuando hay presencia de pecado, el cristiano no progresa. No progresa. Uno le puede poner el saco y decirle, mire, ahora, a partir de ahora va a ser el pastor, aquí tiene su saco, y no va a progresar. Uno le puede poner una corbata y decirle, mire, aquí está la corbata, no se la tiene que poner, y yo mismo se la voy a poner, ya es diácono, no va a progresar. Uno puede, hermano, darle a la persona, hermano, un set de Biblias de estudio carísimas, hermano, y con esto y lo otro, y por más que le dé, hermano, si hay presencia de pecado, no hay progreso. El pecado estanca la vida espiritual del hombre, la vida espiritual del creyente y la congregación misma. El pecado estanca y limita el poder de Dios. No hace que el poder de Dios fluya, lo detiene. Es la pared, hermanos, que detiene, hermano, a la iglesia en su crecimiento. El pecado. Y si, hermano, hay pecado en la iglesia, en otras palabras, hermano, la iglesia está, hermano, inactiva. Existe, tiene un nombre, se reúne, tiene esto, gastan aquí, compran allá, hacen aquí, hacen por allá. Sí, tienen mucha acción, pero ya Dios les dice, como la iglesia de Sardis, en sus obras no me agrado de ella, y como por la fe están muertos, porque dicen, pero no hacen. Y aparte de eso, es una iglesia que alberga o abraza el pecado. Entonces nosotros como congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, como cristianos, debemos de entender esta parte, que el pecado, hermano, es una mancha que limita el crecimiento, hermano, de la vida espiritual en nosotros. Por más que usted trate de ocultarlo, por más que usted trate de evadirlo, por más que usted trate, hermano, de ponerle otro color, de pintarlo, de hacerlo más bonito, hermano, el pecado destruye, hermano, hogar, destruye matrimonio, destruye hijos, destruye la vida espiritual, destruye iglesia, destruye congregaciones, destruye, hermano, todo lo que encuentra a su lado. No tiene compasión de nada. El pecado es duro. Y así mismo tenemos que nosotros tratar, arrancarlo de raíz, porque de lo contrario, hermanos, nosotros mismos seremos bocados hermanos, en las garras de ese monstruo. La Biblia, hermanos, aquí en la escritura, aparte de que, hermanos, menciona el detalle de que la iglesia, hermanos, se organizaba, trabajaba, existía, pero en su vida espiritual estaba completamente muerto. Hermano, les hago una pregunta. ¿Cómo usted evalúa nuestra iglesia? ¿Como una iglesia viva o como una iglesia muerta? Para las personas que acaban recién haberse agregado a la iglesia, ¿verdad? No les vamos a preguntar.
Pero los que ya tienen sus días, sus semanas, sus meses, sus años, ¿cómo usted evalúa nuestra iglesia? ¿Viva o muerta? No me va a decir más o menos frita, no. ¿Viva o una iglesia muerta? Porque ante esa, hermano, ante esa palabra nosotros vamos a tener que ser juzgados con el Señor. Y vamos a tener que, hermano, enfrentarnos ante la iglesia de Sardis y decir, bueno, la iglesia de Sardis fue una iglesia, hermano, que a pesar de que no tenía la tecnología de nosotros, no tenía, hermano, la ciencia de nosotros, no tenía las habilidades, hermano, y los recursos que ahora nosotros tenemos, fue una iglesia, hermano, que tenía la capacidad de poder ser útil al Señor y de poder, hermano, vivir, hermano, en esa dimensión de vida que Dios requería, pero en ella, en sí misma, hermano, una iglesia que estaba muerta, inactiva, llena de pecado, y en la fe, hermano, una fe sin obras. Dos cosas que hacen, hermano, que la palabra muerte se evidencie en una congregación. ¿Qué piensa usted, hermanos? Lo dejamos para fin de mes la respuesta. ¿Qué dice? Ahora, mientras usted lo piensa, quiero, hermano, que leamos otra cita bíblica. Romanos. Libro de Romanos capítulo 6. Esa es otra cita que avala, hermano, lo que leíamos en Primera de Pedro. Romanos 6. Romanos 6, capítulo 2. Capítulo 6, perdón, verso 2. Romanos 6, capítulo 6, verso 2. Dice la palabra: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Aquí viene una pregunta: ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir otra vez en pecado? Aquí hay un cuadro muy bonito, y es el siguiente. En la vida espiritual, hermanos, y estas son las cosas en las cuales en la iglesia estamos trabajando, y me ha llamado mucho la atención para tratar de evitar que eso ocurra en las personas que se agregan a la congregación y en los que ya están en casa, que es lo siguiente. Lo más común es lo siguiente, hermano. Una persona recibió a Jesús o se reconcilió con el Señor, y después que lo hace, ¿qué es lo más común que viene? Con el perdón y el respeto si le ocurrió a alguien. Cuando una persona, hermano, recibe a Jesús o, hermano, o se reconcilia con el Señor, incluso se bautiza en agua, incluso se puede bautizar en agua, ¿qué es lo más común que viene después? No, lo más común. Aquí está. ¿Cómo? Sí. Viene la tentación y la persona se aleja del Señor, y después la palabra final, viene la muerte espiritual. Pero hay una palabrita que no me la han dicho. Después que tropieza con la tentación, cuando usted va caminando y tropieza con una piedra, ¡pum!, se cae. Y la persona se cae de la obra de Dios. Sí, peca, se cae de la obra de Dios. Ese es lo más común. Fíjese, hermano. Fíjese, no debería ser, la vida espiritual no debería, de nosotros, no debería, hermano, de tener ese sello. ¡Pum! Casi todos lo tenemos. Porque lo digo con respeto, hermano, sin ofenderlo. Lo más común es, hermano, recibe a Jesús, se reconcilia y se bautiza, hermano, y después, ¡pum!, se cae de la obra del Señor. Y, hermanos, aquí la Biblia dice: después que hemos muerto al pecado, es decir, después que hemos venido al Señor, después que nos hemos reconciliado, después que hemos pasado por las aguas bautismales, hermano, ¿cómo es? Dice la palabra. Hay muchos textos, pero solo voy a leer ese nomás. ¿Cómo es que nosotros volvemos otra vez al pecado? Es decir, hermano, que hay entonces, hermano, una deficiencia en el aspecto, hermano, que las personas que ahora vienen al Señor, hermano, no están conscientes
plenamente de quién es nuestro Dios, de manera, hermano, que ellos prácticamente, hermano, como que fuera un impulso, una emoción. Bueno, las emociones están involucradas, pero pareciera, hermano, que la realidad de un Cristo vivo, pareciera que esa realidad, hermano, como que está en medio empañada. Porque la gente hoy en día, hermano, reciben a Jesús mascando un chicle. Reciben a Jesús, hermano, con un ice cream ahí, ¿verdad? En el servicio. Y pasan al frente y levantan la mano ahí, hermano. Pareciera que no hay una conciencia, hermano, de lo real, de lo que implica, hermano, venir delante de Dios y pedirle que Él nos limpie de pecado. Es decir, no hay una conciencia. ¿Por qué? Porque después que hacemos un pacto con Él, después que venimos al altar de Él, después, hermano, que venimos quebrantados y humillados delante de Él, hermano, al terminar el servicio volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos siendo los mismos mentirosos. Seguimos siendo los mismos tramposos. Seguimos robando. Seguimos, hermano, diciendo malas palabras. Seguimos, hermano, haciendo malas acciones. Y no hay ninguna diferencia de lo que nosotros hemos confesado anteriormente. Entonces, hermano, cuando ocurre eso, ¿verdad? Pareciera que nosotros hermano, discúlpenme la expresión, nos habituamos. Nos habituamos a ese estilo de vida, de manera que si un día vemos a alguien aquí, hermanos, ¿verdad?, humillarse, recibir al Señor, y que el otro día lo vemos allá, hermanos, borrachos afuera, nos da igual. Nos da igual. Dice, así son todos, pues dice. Así, mira, yo te cuento de la fulanita, te cuento uno que estuvo en el diaconado. Así son todos. ¿Y qué hay extraño en eso? Lo extraño es, hermano, que conforme a la palabra de Dios, si nosotros venimos, hermano, venimos a sus caminos, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos, hermano, que estimularnos, tenemos que mantener viva la fe, de manera que, hermano, nuestra fe pueda ir creciendo, 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 hermano, como la aurora, dice la palabra de Dios, hasta que el día es perfecto. Pero pareciera que ese estímulo no lo tenemos. Y ahí es, hermano, donde entonces nuestra vida espiritual, hermano, se seca, hermano, empieza a menguar. Y difícilmente, hermano, difícilmente nosotros podemos tener una experiencia sobrenatural con nuestro Dios. Por eso es que, hermanos, a veces la vida espiritual entre de nosotros en las iglesias, hermano, es una bola de nudos que no hallamos ni por dónde, hermanos, remendarnos. Jalamos, no sabemos si jalar el hilo por acá o jalar el hilo por este lado, o jalar el hilo por acá para desenrollar aquella bola, hermanos, que tiene pegado de todo y ha recogido en la vida de todo, hermano, y ya no se sabe qué más va a seguir recogiendo. ¿Por qué? Porque, hermano, mezclamos lo del mundo, lo del pecado, mezclamos con lo de Dios y nos acostumbramos a vivir en ese estilo. Nos acostumbramos a vivir en ese estilo. Es decir, si nosotros hemos creído, óigame, si hemos creído en un Dios que rompe, hermano, las cadenas de pecado, ¿qué debemos de hacer? Confesarlo y creerlo, aleluya. A veces, hermanos, confesar y creer no es nada fácil. Yo solo quiero leer un texto, hermanos, que se encuentra en el libro de Esdras. Su libro que está en el Antiguo Testamento. Esdras, hermanos, fue un sacerdote, un hombre, un siervo de Dios. Si usted cuando tenga otro hijo varón le puede poner Esdras. Es uno de los hombres del Señor, hermanos, reformadores, que me encantan. Y yo leo sus biografías constantemente, hermano, para inspirarme. Realmente es algo preciosísimo. Libro de Esdras, capítulo número 8. Esdras está antes de Nehemías. Esdras capítulo número 8. Esdras capítulo número 8, hermanos, y verso número 21. Verso 21. ¿Lo tienen? 8:21 dice:
Dice, oiga lo que dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes, porque tuve, dígalo conmigo, vergüenza. No los escuché. No tenga vergüenza, dígalo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese el enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Verso 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén. Hasta ahí. Le voy a contar rapidísimo para que nos vayamos. ¿Qué está pasando aquí? Esdras con el grupo de judíos tenían que trasladar los tesoros de la casa de Dios y tenían que ir por un trayecto caminando. El problema fue que el trayecto que ellos tenían que utilizar para trasladar esas cosas, hermanos, era un trayecto famoso porque habían ladrones. Había ladrones de todo tipo, hermanos, y quien transitaba por ahí, hermanos, eso era, hermanos, perder la vida y perder lo que se llevaba. Ahora ellos trasladaban, hermano, tesoros, los tesoros de la casa de Dios, cosas de oro, cosas de plata, valiosísimas. Y el problema fue, y aquí quiero aplicarlo, hermano, con lo que leíamos en Santiago, cuando dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Bueno, Esdras le había dicho al rey: la mano de nuestro Dios es poderosa sobre nosotros. No dicen amén. Bueno, eso fue lo que dijo él. Eso fue lo que dijo él. La mano de nuestro Dios es poderosa sobre nosotros. Ahora, cuando él dijo esas palabras al rey y se dio cuenta que el trayecto que iban a tener, hermano, era un trayecto donde ellos necesitaban guardaespaldas. Necesitaba una tropa que, hermano, estuviera en retaguardia para defenderlos. ¿Qué le dio? ¿Qué sentir le dio a Esdras? Le dio vergüenza. ¿A cuántas veces usted le ha dado vergüenza, hermano? ¿No le ha dado usted vergüenza de lo que anda predicando y de las cosas que hace? A veces no siente usted que, hermano, como que hubiera un espejo y le dice: sinvergüenza, descarada. ¿Cómo es eso que la iglesia dice esto y enseña y asegura y aseveras y finges, pero en el fondo tienes otra cara? A él le dio vergüenza porque estaba ya a punto de decir, el rey le dijo: oye, ese trayecto es un trayecto peligroso de ladrones, así que te voy a dar una tropa de caballo para que te guarde, que esto y lo otro te proteja. Y entonces Esdras le dijo: ¿para qué abrí la boca? Le dio vergüenza. Le dio vergüenza pedirle, hermano. Óigame, al rey le daba igual si le pedía o no le pedía. Él no estaba reparando en las palabras si a Dios le iba a ofender o no, hermano. Pero a Esdras le dio vergüenza. ¿Por qué? Porque él le había dicho al pueblo y al rey: nuestro Dios, nuestra mano de Dios es poderosísima sobre nosotros. Y le dio vergüenza decirle: póngame unos 5
de hombro ancho para que nos cuiden, armados para que nos cuiden en el viaje. ¿Y sabe qué hizo? Le dio vergüenza pedirle ayuda. Le dio vergüenza pedirle ayuda. Y lo que hizo fue, hermano, se fue donde el pueblo y le dijo al pueblo: óigame, yo le dije al rey que nosotros somos un pueblo sobre el cual la mano de Dios está para bien sobre nosotros, si es que perseveramos en sus caminos. Pero si andamos en rebeldía, su furor y su ira está sobre nosotros. Así es que no le vamos a pedir protección de hombre, de caballería, sino que al contrario, me da vergüenza. Más bien lo que vamos a hacer, que aquí mismo en el río, aquí a la orilla de este río donde vamos a empezar a partir, vamos a publicar ayuno a partir de este momento. Y dice que puso a todo el mundo a ayunar ese día. Y después que ayunaron, hermano, partieron en el nombre del Señor rumbo en el trayecto para llevar los tesoros de la casa de Dios, hermano. Y dice la escritura en el verso número 31 que llegaron al lugar y Dios fue propicio a su clamor. Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que actuó? La fe. ¿Tenían fe? Sí. ¿Qué hicieron con la fe? La pusieron por obra. La pusieron por obra. Cuando nosotros pongamos nuestra fe en acción en nuestras reuniones familiares, las reuniones familiares van a tener, hermano, un cambio rotundo a partir de ese momento. Cuando los miembros de los grupos familiares, cuando los miembros de las iglesias, hermano, estamos conscientes que cuando nosotros predicamos la palabra, Dios se mueve con poder a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos seguros, hermano, que mientras nosotros predicamos, Dios es poderoso de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos. Aún cuando nosotros ponemos las manos sobre ellos, Dios es poderoso de liberarlos. Cuando creamos eso y lo pongamos en práctica, veremos los resultados. Pero si solo nos quedamos, hermanos, con el puro bla bla en el púlpito, hermano, y en la reunión, nunca, oiga, nunca va a haber, hermano, alguien que se sane, que se restaure, que se convierta, mucho menos que llegue al grupo familiar. ¿Por qué? Porque hablamos, pero no hacemos nada. Si hablamos, hagámoslo. Si decimos que Dios sana a los enfermos, váyase por las calles y vaya a buscar a los enfermos. Que ni eso queremos hacer. Váyase a buscar entonces a los perdidos y vea a los que están ahí, hermano, ahí fumando, los que están endrogados, y hable de Cristo. Los que están bebiendo, hable de la palabra de Dios. Y a veces no somos nosotros mismos los que estamos perdidos. ¿Y cómo le vamos a hablar a otro? Si somos nosotros mismos los que estamos en pecado, ¿cómo le vamos a hablar a otro? Si somos nosotros mismos, hermano, los que necesitamos la liberación de Dios en nuestra vida, hermano, si Dios no nos liberta, difícilmente vas a predicar un mensaje de libertad. Si Dios no te sana y no hay convicción en tu cuerpo de que has recibido sanidad, difícilmente vas a poder enseñar, a hablar y aseverar de que Dios sana al enfermo. Si Dios no te ha hablado a ti y andas como perdido, ambulante en este mundo, en esta vida, difícilmente traerás un mensaje que cambie el corazón de los que te oyen. La Biblia dice, hermanos, que este hombre tuvo vergüenza. ¿De qué? Tuvo vergüenza, hermanos, de él mismo contradecirse con lo que estaba predicando. Nosotros como iglesia, hermanos, prestémosle mucha atención a lo que hablamos. Usted adora al Señor, venga y adórelo. Venga y adórelo. Yo no sé por qué las iglesias aquí en los Estados Unidos tienen esa epidemia de que siempre los hermanos llegan tarde al culto de la alabanza. Esa es una pandemia en muchas iglesias, hermano. No crea que aquí. Eso es una plaga, hermano, en muchas iglesias aquí cerca.
La gente tiene la costumbre de llegar tarde a la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza le duerme. La alabanza le da pereza, le da bostezo. Como ni cantan en la casa. Y ni hay un espíritu de gozo, hermanos. ¿Qué alabanza va a cantar? ¿Por qué alabanza se va? ¿Qué? Es más, prefieren mejor entretenerse con la música del mundo, que habla de robar, de sexo, que habla de maldición, que habla de esto y lo. Prefieren quedarse con la música del mundo y rechazarlo de Dios. Por eso es que vienen tarde. Por eso es que hay que estarle diciendo: hermano, suba, hermano, suba. ¿No ha visto usted, hermano, en las gradas que se ponen ahí? Como que son las yeguas aquellas. ¿Las ha visto? No se ofendan, porque la palabra de Dios así dice. Son como el burro, que hay que jalarlo. Si no lo jala, camina. Ya camina, hay que apoyarlo para que camine. Así hablan los profetas del Antiguo Testamento, que hay que jalarlo, hay que camine. Aquí, no sé cómo le llama esta cosa que lo jala a los animales. El freno o algo por el estilo. Tiene por ahí varios nombres. Así habla la palabra de Dios a su pueblo, no al mundo, a los impíos, a su pueblo. ¿Por qué? Porque son rebeldes, no quieren adorar, no quieren exaltar. Hermano, en el pueblo de Dios, Dios había diseñado una tribu para que hubieran coros, para que hubieran, hermanos, músicos, para que hubieran, hermanos, cantores, y que adoraran y exaltaran el nombre de Dios. Hermano, es más, cuando ellos, hermanos, adoraban al Señor, los espíritus inmundos salían de los cuerpos. Aleluya. Pero aquí adoramos a Dios y pareciera que más se les meten. La atmósfera se pone tensa, dura, de cemento, de concreto, que a veces dan ganas de parar la música, a desconectar los instrumentos y decir, como dijo aquí Esdras: mejor a partir de ahora, ¿verdad? Cierren la cocina, dejen de estar cocinando ya, y vamos a ponerlo en ayuno y no nos vamos hasta mañana. Porque la cosa se pone tan fuerte. En el momento que adoramos, hermano, el diablo sabe que va a entrar un momento especial, único, para adorarlo a Dios, y que sabe que el Espíritu Santo se puede derramar. Ahí el diablo comienza a trabajar, hermano, a ponerle tropiezo para que lleguen tarde, para que vengan peleando, para que vengan, hermano, ya cualquier cosita, ya no vinieron al culto, hermano, una invitación, una llamada por teléfono, ya se quedaron, hermano, el servicio está acá y usted está hablando por teléfono en las gradas. Si aquí no es central telefónica, tenemos que poner diáconos que, hermanos, que estén con un detector, como las autoridades ahí que aquí está el teléfono decomisados. A la salida del culto se lo damos, porque los distrae, incluso hasta eso. En la iglesia primitiva no hacía eso porque no lo existía. Nosotros tenemos que empezarlo a hacer. ¿Están de acuerdo, diáconos? Los teléfonos de ustedes van a ser los primeros. Porque a veces es que no predicamos con el ejemplo. Pero, hermanos, vamos a prestarle atención hermanos, a que no seamos nosotros como la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, una iglesia que se trabaja, tiene nombre, existe, se reúnen, se gozan. Pero, hermano, yo como pastor, yo no quisiera que el Señor me mandara una carta en visión y me dijera: oye, léete por ahí Apocalipsis capítulo 3 verso 1, la parte final. Ay, Señor, tengo que ponerme en ayuno ese día. Ha habido veces que el Señor me ha hablado y ha sido una palabra tan fuerte que he estado hasta a veces 2 días en ayuno, para poder digerir, para poder entender, para que el Señor me impacte, hermano, con su palabra y me dé el sentido de lo que Él está, hermano, pensando, que no se pierda, hermano, esa idea que Él me transmite, que, hermano, para poderla albergar en mi vida y que me afecte mis acciones, que afecte mis pensamientos, que afecte mi forma de pensar, mi forma de predicar. Hermano, es algo difícil a veces, pero que Dios, hermano, nos tenga y nos guarde siempre de ser una iglesia muerta, y de que lo que nosotros predicamos lo vivamos para la gloria del Señor. Amén.
Vamos, hermanos, a finalizar hasta acá. Esta expresión realmente tiene un significado muy profundo, pero Dios, hermanos, se encargará de traer bendición sobre ella. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, Dios eterno, te rogamos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nos ayudes, Señor eterno, a no caer en este estado de muerte espiritual. Muerte espiritual en estos dos sentidos. Uno, donde nuestra fe no tenga acción y nuestra fe esté muerta. Es decir, donde nosotros lo que predicamos no lo demostremos y no lo pongamos por obra. Y número dos, Señor, que el pecado no se infiltre, Señor eterno, en nuestra vida, trayendo muerte espiritual y separación contigo. Guárdanos del pecado, Señor eterno, con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Jesús, que lo que nosotros decimos y hablamos y enseñamos tenga un respaldo con nuestras acciones, que nosotros creemos en lo que decimos y por lo tanto nosotros actuamos y hacemos las cosas porque sabemos que esa es tu palabra y que en esa misma dirección, Señor, nosotros queremos seguir creciendo. Dios, ayúdanos, fortalécenos a todos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios.